Bueno, les damos la bienvenida a este nuevo webinar de transformación digital ofrecido por EY Centroamérica, Panamá y República Dominicana. Les invitamos a realizar todas las preguntas a través del botón de Q&A o el chat y al final del webinar estaremos respondiendo las preguntas. De igual manera les comentamos que cada uno de nuestros expositores se encuentra en sus casas, por lo que nos disculpamos de antemano en caso de que tengamos algún problema de comunicación o conexión. El día de hoy nos acompañan Ingrid Mora y Lino Rivolta, quienes son expertos en el área de estrategia y transformación para EY Centroamérica, Panamá y República Dominicana. Lino, bienvenidos. Muy buenos días, muy buenas tardes para quienes se conectan desde el Caribe, desde la República Dominicana. Ya tenemos una sala bien interesante, más de 40 personas que se están conectando y siguen creciendo, así que les damos las gracias y las bienvenidas. Feliz año, ¿verdad? Iniciamos un 2022, estamos en la segunda semana del año con muchísimas expectativas, muchísimas ganas e ideas de cosas por hacer y nos emociona mucho arrancar este año compartiendo con ustedes este contenido que hemos venido recogiendo y preparando después de estar trabajando unos 3, 4 años asesorando empresas en la región en temas de transformación digital. Nos acompaña Ingrid Mora, que es nuestra Senior Manager también del equipo de Estrategia e Innovación. Adelante, Ingrid. Mil gracias, Lino. Encantados de estar aquí hoy, iniciando el año como lo estamos haciendo, con energía, con un tema de altísima relevancia que hemos preparado precisamente para poder apoyar ese gran conocimiento, ese deseo de aprender de todos ustedes que están aquí con nosotros. Entonces, muchísimas gracias. Vamos a hacer la sesión lo más interesante y participativa que quieran. Entonces, aquí estamos para poder trabajar bastante. Aquí están nuestros correos. Si tienen alguna consulta, de todas maneras, al final vamos a tener un código QR. Y muy atentos al chat y a la sección de Q&A en el Zoom, ¿verdad? Para que suban todas las consultas, dudas, inquietudes. Carolina nos va a estar apoyando a recibir todas esas consultas y ojalá tengamos tiempo al final de atenderlas. Y si no tenemos tiempo, pues como en otras sesiones, cuando hicimos el taller de estrategia o el webinar de innovación, preparamos una sesión especial para aclarar dudas y preguntas. Bueno, esta es la agenda que tenemos para hoy, ¿verdad? Sin duda el COVID y la pandemia nos ha llevado a acelerar mucho la transformación digital, lo hemos visto en las organizaciones, vamos a empezar a hablar un poco de eso. Después de haber asesorado a muchas organizaciones en la región en los temas de transformación digital, hemos encontrado causas comunes de fracaso y vamos a revisar un poco esas causas para que ustedes las revisen y entiendan si dentro de su organización deben atender con prioridad algunos de esos temas, algunas de estas dimensiones. Vamos a hablar sobre algunas soluciones que hemos hecho y cómo hemos afrontado esos problemas para solucionar esos retos en la transformación y vamos a conversar un poco sobre ese retorno a la inversión de transformación digital. Vean, sin duda, hablar hace 4 años, hablar hace 3 años de transformación digital ocurría lo que estaba aquí en esta imagen, ¿verdad? Cada persona tenía un nivel de prioridad diferente, logística, comercial, ventas, a veces ni siquiera se entendía qué significaba la transformación digital, pero vino este señor a darnos un golpe de realidad y acelerar procesos increíblemente. O sea, hoy en día la transformación digital no la lideraban en el 2020, ¿verdad? Cuando hace 2 años, cuando inicia toda esta locura, la transformación digital la vino a liderar una agenda externa. Y vean, una primera reflexión que quiero hacer a toda la audiencia. Eh, la estrategia en este momento de crisis, recuerden, en Latinoamérica, pues esto estalló entre enero y marzo del 2020, en ese momento la estrategia pasó a un segundo plano, porque había que resolver, eran emergencias, todos nos enfrentamos a un ambiente 100% desconocido, de total incertidumbre, donde había que actuar y después reaccionar y entender de lo que estaba ocurriendo para tomar decisiones. Ya un poco el agua se ha venido calmando, ya estamos acostumbrándonos a esta nueva normalidad y a esta nueva dinámica y ahora con Omicron pues reviven estos miedos de encerronas o de situaciones restrictivas, pero vienen nuevos retos de continuidad de negocio, vienen retos de sostenibilidad y aquí otra vez muy con el aprendizaje que ya tenemos de procesos anteriores, tenemos que tener mucha claridad de que no podemos olvidar
que todo tiene que tener un porqué y una estrategia. Y eso es un poco lo que vamos a conversar durante la jornada de hoy. A pesar de que el COVID-19 generó un gran nivel de urgencia por la transformación digital, vean cómo 80% de las personas encuestadas eh, aceleraron los procesos de transformación producto de la pandemia, ¿verdad? 65% de las empresas invirtieron más, aceleraron más la inversión en sus proyectos, en sus iniciativas digitales, y todo el mundo está convencido de que toda esta inversión en tecnología y toda esta situación que viene a acelerar el COVID, pues va a generar cambios muy profundos en la industria, en las diferentes industrias. No importa si estamos en agricultura, en servicios, en retail, en banca, en seguros, en consumo, realmente todas nuestras industrias están siendo impactadas por medio de estas nuevas tecnologías. Y para muestra un botón, ¿verdad? Hoy 11 de enero, esto lo descargué esta mañanita, ¿verdad? Hoy 11 de enero ya tenemos países con cerca de 1 millón de casos diarios, y eso sin duda nos está generando cambios. Ya es totalmente normal, hoy sí, 2 años después, tener esta densidad de reuniones virtuales, pero eso progresivamente se ha ido trasladando a nuestro día a día, y hemos visto cómo se han acelerado servicios e industrias que antes eran incómodas o que no teníamos la tolerancia a recibirlos de manera digital, ¿verdad? Hasta nuestros comportamientos se han modificado, y la forma en que llevamos eventos muy importantes, como las graduaciones, como ciertas situaciones familiares, se han tenido que trasladar a la distancia por medio de este contexto, ¿verdad? Entonces, es increíble las cifras, o sea, en 8 semanas, las entregas en línea tuvieron una demanda que se proyectaba a 10 años, ¿verdad? En la telemedicina en 15 días pudo avanzar 10 años en cuanto a la disposición, a la disponibilidad, a la permisividad de tener que usar esas tecnologías para aprovechar y mantener los niveles de atención. El entretenimiento online, igual, un gran repunte en su utilización. Todo lo que significó la educación y cómo llevar las escuelas y las aulas a una pantalla para poder mantener la continuidad de la formación. Y bueno, el trabajo remoto, cómo se ha vuelto para todos nosotros una necesidad, y un patrón común para aquellos cargos y para aquellos puestos que así lo permiten, ¿verdad? Las plantas, las operaciones siempre van a necesitar seguir siendo físicas, pero siempre el componente virtual, remoto, digital va a estar presente. Vean que esto no es algo, esto está ocurriendo en el mundo, pero vean qué interesante lo que está ocurriendo en nuestra región. Esto es un estudio que hemos venido haciendo dentro de EY Parthenon desde que empezó el COVID. Vean, en México, antes del COVID, la penetración del e-commerce no pasaba del 1%, y cómo a medida que el COVID fue avanzando, vean, en los diferentes niveles socioeconómicos, bajo, medio o alto, el, el uso de estos canales digitales se ha venido fortaleciendo y se ha venido consolidando. Inclusive el pronóstico que hace el equipo al analizar esta situación es que para, el último punto de medición lo hicimos en marzo del 2021, y proyectamos que para los siguientes 6 meses, para cerrar el 2021, se iba a mantener el uso del e-commerce, indiferentemente de lo que vaya ocurriendo, porque ya los consumidores descubrieron la facilidad de compra, la practicidad del canal, la ventaja de evitar los contactos físicos o de la simplicidad de tener todo en casa, ¿verdad? Entonces hay una gran penetración de estos canales, y esto sin duda está cambiando la forma en que se hace el negocio. Les vamos a mostrar ejemplos reales de lo que estamos trabajando en empresas de consumo masivo, de seguros, de retail, en la región de logística, en la región, en Centroamérica, Panamá y República Dominicana. Trabajamos con una empresa de consumo masivo donde, producto de toda esta pandemia, ¿verdad? Llevamos y lo que significa realmente transformación digital, ¿verdad? Llevamos a esta empresa a que pudiera generar un repositorio de información sobre, bueno, cómo se mueven las materias primas, cómo se mueven los inventarios, cómo se mueve la demanda, cómo se mueve la competencia, y estos cubos de precios que se diseñaron y que se estructuraron, le permite ahora a la organización que ya está en el lanzamiento piloto de este proyecto, una gestión dinámica de los precios. Entonces, ahora
los precios son precios vivos que se manejan en los diferentes canales en función a cómo cómo las materias primas, los inventarios, la demanda y los precios, la competencia se plantean en el mercado. Esto le está dando a esta empresa centroamericana una oportunidad, una ventaja competitiva de poder gestionar la estrategia de precios por canal, por producto, por categoría, de una manera muy interesante dentro de su mercado, dentro del mercado que opera, ¿verdad? Otro cliente, otra empresa en la región, una empresa que atiende tanto de consumo masivo también, que atiende tanto el canal moderno como el canal tradicional, pues en el canal tradicional lo trabajaba como tradicionalmente se maneja, ¿verdad? Un vendedor que hace preventa y luego se hace la entrega o el despacho. ¿Qué pasa? Viene el COVID, vienen las restricciones, entonces hubo que generar un nuevo canal, la televenta. Entonces, así como venía el prevendedor a hacer la preventa, también se generó una fuerza de televenta para que el que hacía la ruta de preventa no fuera todos los días o fuera cada 15 días o fuera cada 2 semanas, ¿verdad? Y esto le empezó a generar una cantidad de retos a la organización, ¿verdad? Entonces, hoy en día estamos en el proyecto de transformación digital donde además de sincronizar lo que significa la preventa y la televenta en cuanto a las rutas, la sinergia, las ofertas, de mantener el ticket, etcétera, pues se está metiendo un tema de canales cruzados, un cross-channel, porque ahora también vienen las redes sociales, vienen el WhatsApp, entonces por medio de múltiples canales, los tendederos, los pulperos, están realizando los pedidos de productos, ¿verdad? Para hacer su refill, y ya esta empresa, por medio del roadmap de transformación digital, está trabajando en esa omnicanalidad. Esa omnicanalidad son profundas transformaciones de su estructura tecnológica y sus procesos operativos para permitir que de una manera integrada ventas, ¿verdad? Mercadeo, operaciones, logística, trabajen de forma colectiva. ¿Para qué? Para transmitir, para asegurarnos de que podamos vender los productos, crecer en las ventas, introducir las promociones, promocionar los productos nuevos, etcétera, etcétera, ¿verdad? Esto es otro ejemplo de una empresa en el área de logística donde más allá de tener un WMS, significó una transformación de sus procesos de almacenaje y distribución, entender qué productos, cuáles son los productos más convenientes que estén en el primer nivel o segundo nivel, cómo gestionar los espacios vacíos, entender cuál es la mejor ruta de piqueo de los productos en los diferentes niveles para que el proceso sea mucho más eficiente, o inclusive no solamente en lo que es la bodega, sino lo que ocurre ya en el proceso de ensamble de las rutas para que los productos se vayan en el envío, en el camión correcto y aumentemos la tasa de entrega porque existían muchísimos inconvenientes de confusiones de paquetes o pedidos incompletos porque el proceso 100% manual que se hacía hasta entonces generaba infinitas fuentes de error, ¿verdad? Ahora, recientemente trabajamos con una empresa de distribución de alimentos y le ayudamos a diseñar una estrategia. Y qué frustrante era para esta empresa tener que esperar semanas para para encontrar y procesar los datos de su desempeño, para evaluar lo que había ocurrido. Y definitivamente el ritmo en que ocurren nuestros cambios a nivel de mercado, a nivel de industria, no nos permiten trabajar a esta dinámica. Entonces, es necesario que la estrategia de nuevos productos que estamos diseñando venga reforzada de ese componente digital donde podamos tener en la mayor brevedad posible, bueno, el desempeño de los nuevos productos, cómo van las ventas, cómo se maneja el inventario, cómo está la competencia, cuáles son las tendencias del sector, de una manera muy práctica para poder tomar decisiones. Y en cada uno de estos ejemplos que les he venido comentando, que no es rocket science, que no es la NASA, es Centroamérica, es Panamá, es República Dominicana, son empresas que están en nuestra región, que están operando en nuestros mercados y que están incorporando tecnología para permitir desarrollar una ventaja competitiva que le aumente la probabilidad de ganar en el negocio. Entonces, hoy en día lo que estamos encontrando en la región es que el dilema no es transformarse digitalmente, no. O sea, todas las empresas en este momento ya tienen que tener sobre su plan estratégico
la innovación y la digitalización y la innovación digital incluida dentro de su propia estructura, ¿verdad? Ahora, el tema aquí es cómo las empresas van a mantener el ritmo para poder generar la transformación digital de una manera sostenible. Vean, casi durante la pandemia, casi el 50% de las empresas, hubo un estudio de EY que decía casi que el 50% de las empresas pararon sus proyectos durante la pandemia. Y hagan una reflexión ustedes, ¿cuánto de su portafolio de proyectos en medio de la pandemia sufrió y se detuvo por el nivel de incertidumbre que había? Pero muy pocas empresas pararon los proyectos digitales que tenían en curso. O sea, se pudo parar cualquier proyecto, pero menos los que estaban vinculados a la transformación digital. Solo el 10% del portafolio, solo el 10% de las empresas tuvieron cambios o detuvieron proyectos de transformación digital. Más se afectó el portafolio tradicional que el portafolio de transformación digital. Igual realizó un estudio a nivel global, EY Partners realizó un estudio a nivel global, cerca de mil líderes, se entrevistó al C-Suite, ¿verdad? CFO, CTO, CEO, de más de 1.001 empresas alrededor de todo el mundo, y encontró algo muy, muy interesante. Vean, cerca de todas esas empresas, ¿verdad? Solo un 9% de esas empresas estaban logrando retornos sobre la inversión digital aproximadamente de un 5%. Y esas empresas que estaban alcanzando ese retorno en innovación digital, pues también estaban destacando en ser líderes de su industria. ¿Qué quiere decir? Que solo un 9% estaba haciendo las cosas muy bien y había un 91% de empresas que no estaba obteniendo retorno sobre la inversión. Entonces, por más que invertían en la transformación digital, no la estaban obteniendo, y pueden ser dos cosas. Aún no se estaba cosechando lo que se estaba sembrando y obviamente todavía no se tiene el retorno, o había muchísimos retos en la implementación y esto estaba generando el desvío de los resultados. Lo que encontraron, vean qué interesantes los dos elementos que encontraron. Los líderes invierten mucho en tecnología e innovación, en transformación digital, y logran un retorno a la inversión. ¿Ok? Entonces, generalmente estas personas que tienen un retorno, este grupo que está en el 9%, invierte un 10% más de sus ingresos que su competencia en proyectos de transformación digital, ¿ok? Y se enfocan en eficiencia, no solamente se enfocan en la parte de generación de nuevos ingresos, de marketing, en ventas, como vamos a ver más adelante, que es lo más común, sino que también se enfocan en eficiencias y en tecnología y en optimización y nuevos productos. Vean, súper interesante, vean lo que aparece del lado derecho. Voy a borrar todo esto para concentrarnos un poco acá. Vean, los líderes tienen una estrategia clara. Es importante que nosotros hagamos esta sencilla pregunta: ¿por qué? Eso es súper clave para luego tener la claridad a la hora de ejecutar. O sea, los líderes en transformación digital tienen muy claro el por qué, tienen muy clara la estrategia y tienen la altísima urgencia de desarrollar capacidades de ejecución, porque esa es la clave para permitir el éxito de la transformación. Obviamente no es fácil poner de acuerdo a toda la junta directiva, a veces no es fácil poner de acuerdo a todo el equipo gerencial, pero créannos que la sensibilidad que ha generado el COVID y todo lo que nos ha pasado ha facilitado mucho esta discusión en los equipos gerenciales de las empresas. Entonces, cerca del 70% de las transformaciones digitales están fracasando por diferentes razones. Algunas porque el valor que crea es limitado y no sostiene el cambio. Esperamos que esto genere una optimización de tanto, o alcanzamos, o tenemos la aspiración de generar un incremento de las ventas de tanto por ciento y al final no se alcanza, ¿verdad? O se desvían las metas o no logran el objetivo en el corto o mediano plazo, ¿verdad? El hecho es que solo el 30% de las transformaciones digitales están generando un impacto adecuado para la expectativa de los clientes. Entonces, como les hemos dicho, hemos venido trabajando con diferentes industrias en diferentes países de la región, con diferentes niveles de intensidad de la transformación digital, y hemos encontrado 6 elementos que, si los gestionamos de forma adecuada, incrementa la probabilidad de éxito de una manera
muy sorprendente en nuestras organizaciones. Estos son los 6 elementos que hemos encontrado que las organizaciones tienen que manejar con mucho cuidado para superar con éxito su transformación digital. Vamos a ver cada una de ellas y en la medida en que vayamos revisando cada escalón, vayamos haciendo una reflexión hacia nosotros. Al final de la sesión vamos a tener un código QR con unas preguntas muy interesantes de autorreflexión. Entonces, por favor, vayamos tomando notas de lo que nos llama la atención para que luego pues, tengamos una buena sesión de intercambio. Si solo tengo una estrategia, nosotros creemos que, pues sí, muy bonita la estrategia, hay empresas que ni siquiera tienen la necesidad o el deseo de hacer una transformación digital y ni siquiera tienen una estrategia, ni siquiera saben por qué lo quieren hacer, ni dónde van a empezar, ni cómo lo van a hacer, ¿verdad? Entonces, vean que el primer paso de esta escalera, de esta escalinata hacia el éxito, ¿verdad? Es tener una claridad de la estrategia. Y a medida que vayamos avanzando y vayamos disminuyendo el riesgo de nuestra transformación, porque vamos gestionando esas variables, podemos aumentar la probabilidad de éxito de nuestro proceso. Vamos a ver entonces cada uno de estas etapas. Empecemos entonces por la estrategia. Vean, los líderes es una estadística que nos confirma que los líderes digitales tienen una claridad absoluta de su estrategia, de su transformación, del por qué lo quieren hacer. De hecho, vean, en una encuesta que hicimos a nivel global, la pregunta era, ¿nuestra organización tiene una clara y coherente estrategia digital? Y aquí vemos las respuestas de las empresas que respondieron totalmente de acuerdo y de acuerdo. Todas las empresas que son maduras en su transformación digital están totalmente de acuerdo y, o sea, están totalmente alineadas en cuanto a su estrategia y a su coherencia digital en cuanto a lo que necesita el negocio y lo que tienen que transformar. Vean cómo las empresas que están iniciando su proceso de transformación digital tienen muchísimos gaps. Ahora, no es malo. Lo importante es reconocer dónde estoy yo y entender que necesito definir muy claramente la estrategia para avanzar en el proceso, en el proceso de transformación. ¿Qué es lo que ocurre generalmente en las empresas cuando trabajamos con ellos? Bueno, el portafolio de transformación digital o el portafolio de aspiración digital o de iniciativas digitales es realmente una mezcla de situaciones, de oportunidades, de proyectos, o cuyectos, ¿verdad? Ocurrencias con proyectos que le generan mucha ineficiencia a la organización. La gran oportunidad de una estrategia digital y de un mapa de ruta es que nos va a permitir alinear las iniciativas para priorizar, para entender dónde puedo apostar, porque no podemos servir el océano y tenemos que escoger cuáles son los proyectos y las iniciativas a las cuales que necesitamos atender. Entonces, vean, las mejores prácticas para tener una estrategia digital. Vamos a apuntar estos 6 pasos. En primer lugar, definir una visión de por qué se quieren transformar, ¿verdad? Ustedes, los directivos, los gerentes, tienen que tener claramente cuál es la ventaja competitiva y cómo digital les va a ayudar a ustedes a crear más valor. Y entiendan que hemos trabajado con empresas en diferentes países, pero de la misma industria, y no es una receta única. O sea, para una empresa financiera en una región, ser plataforma y ecosistema para que sus clientes puedan hacer más operaciones en sus sistemas. Esa fue la resolución para un caso, y en otro país, otra empresa financiera, la ventaja competitiva era crear el canal móvil para que los clientes hicieran más transacciones y se simplificara el dolor específico de un producto prioritario que era la vaca lechera de ese negocio. Entonces, a pesar de ser la misma industria y estar en el mismo negocio, no necesariamente la visión va a ser la misma porque hay ventajas competitivas, y cada negocio es muy particular. Entonces, tener la visión clara es muy, muy importante y luego comenzar a alinear la estrategia con el negocio. Eh, 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 la transformación digital sí es un tema de tecnología, pero no es exclusivo de tecnología, es un tema de negocios, es un tema de personas, de procesos, donde la tecnología nos acelera. Yo creo que ya la madurez que tenemos a lo largo de lo que hemos vivido nos da un entendimiento muy claro de lo que significa esto, ¿verdad? La transformación digital tiene que responder un porqué dentro del negocio. ¿Para qué estamos haciendo esto?
Los líderes tienen que alinearse. Trabajamos con una empresa en el área de tecnología con operaciones en diferentes países de la región. Quería iniciar un proceso de transformación, pero ni siquiera los líderes de cada país estaban alineados en lo que querían. Sí, es que el país Honduras y Guatemala tienen diferentes niveles de madurez. Sí, pero debemos estar claro en qué a nivel corporativo queremos transformar y por qué lo queremos hacer. Entonces, el alineamiento de los líderes es muy importante porque a cómo se viste el rey, a cómo es el rey se viste la corte, ¿verdad? Algo así dice el dicho. Entonces, muy importante que los líderes estén alineados porque son los que habilitan esta transformación. Eh, Teniendo esta visión, el alineamiento con el negocio y los líderes, podemos entender entonces, habilitar, generar el mapa de ruta con la priorización de los proyectos y atender los proyectos más prioritarios y estudiar y desarrollar esos casos de negocios que nos permitan entonces tener claridad de que eso es el camino correcto para la inversión, para empezar la ejecución de los proyectos. Y muy importante, y recordando el ejemplo que les mostraba ahora de la empresa con la estrategia en una empresa de distribución, necesitamos tener una estructura de datos y de tecnología que nos habilite la transformación digital. No podemos hacer esto como venimos operando. Van a venir cambios en tecnología, van a venir cambios en arquitectura, van a venir cambios en el área en el equipo de gestión de la tecnología, pero es necesario para habilitar los procesos, ¿verdad? Creo que el mensaje aquí más importante es que no podemos poner la carreta delante del caballo, no podemos poner la tecnología como el habilitador o el orientador de la transformación digital. Es el negocio con sus prioridades, con sus necesidades, la que va a definir hacia dónde llevar. Entonces, bueno, ha venido constantemente, le hemos dicho, cómo está alineada la estrategia digital con su negocio. Está realmente alineada hasta inclusive con su agenda de capital. Cómo podemos entender nuestra estructura financiera y qué decisiones a nivel de nuestras unidades de negocio podemos tomar para inclusive habilitar recursos para la transformación digital. Repasen esta pregunta con sus equipos gerenciales, ¿verdad? ¿Por qué es importante la transformación digital para ustedes? Teniendo esa respuesta, averigüen entonces, ¿saben en qué iniciativas enfocarse y por qué? ¿Están definidos los resultados para asegurarse que esta transformación digital tendrá viabilidad financiera? Luego que tengamos esta discusión, el alineamiento va a ser posible. Entonces, ahora sí, cuando tenemos esta alineación, podemos generar ya un portafolio de iniciativas que me ayude a gestionar esa transformación digital y luego estar monitoreando ese portafolio porque necesitamos asegurar que esas apuestas nos están dando el valor, nos están dando los beneficios, el esfuerzo, la inversión que estamos haciendo está generando los resultados que estamos buscando. Esta transformación se va a poder habilitar porque nuestras operaciones, nuestra organización, nuestro talento, nuestra arquitectura está transformándose, está cambiándose para permitir que esto ocurra. Entonces, muchas veces la transformación digital la vemos en las organizaciones y como algo aparte o desarticulado de la estrategia corporativa o de la estrategia de empresas. Hemos trabajado con organizaciones donde la transformación digital no está alineada a lo que el negocio está necesitando. Para nosotros, y regresando un poco a los webinars del año pasado, la estrategia es responder 4 preguntas muy sencillas, ¿verdad? ¿Cuál es la aspiración ganadora? ¿Dónde jugar? ¿Cómo ganar? ¿Y con qué capacidades? Nos escriben por el chat si quieren tener un poco más de profundidad de esto que lo vimos en el webinar de noviembre. Ahora, la estrategia digital es un espejo de esto, o sea, la estrategia digital es un conjunto, esta aspiración que yo quiero alcanzar, ok, ¿cómo lo voy a alcanzar? ¿Con qué canales digitales voy a yo jugar? ¿Con qué experiencia digital voy a mejorar la propuesta de valor? ¿Con qué capacidades digitales yo voy a aportar para que esa estrategia se pueda habilitar? Y teniendo esa discusión clara de la experiencia digital, de la estrategia digital, los habilitadores de tecnología ya entran en juego. Ahora sí, teniendo claridad de dónde voy a jugar y qué canales voy a utilizar, entonces sí, cuál es el e-commerce que necesito o cuál es la plataforma de internet móvil, etcétera, etcétera.
no podemos tener una discusión de tecnología si no tenemos claridad absoluta de cuál es el negocio y cuál es la estrategia digital para eso. Una manera en que hemos ayudado a las organizaciones a armar su estrategia digital es con este esquema, ¿verdad? La estrategia de tener su visión, tiene que tener una ambición digital para poder medir. El qué de la transformación digital es a nivel de procesos, de experiencias, de modelo de negocio, inclusive interfiere e impacta procesos de apoyo, ¿verdad? De la organización. Está muy enfocada a crear nuevos modelos de negocios digitales y la transformación digital cambia las formas de trabajo, cambia los procesos en las diferentes áreas, involucra un nivel de inversión y sin duda se apalanca en tecnología y en el uso de datos. Una transformación, una estrategia de transformación de digital, una estrategia digital en su organización tiene que tener todos estos componentes, debe responder cada una de estas cajitas. Si hay alguna de estas cajas no está completa dentro de su estrategia, hay que pensar qué está ocurriendo porque tenemos una debilidad en el planteamiento. Ya finalmente, la transformación digital en la región se nos ha venido enfocando principalmente en los temas de mercadeo digital, en los temas de centrarse en el cliente para generar personalización. Mucho el consumo masivo está girándose a la omnicanalidad, pero ese deseo, ese moonshot, esa utopía que queremos alcanzar, tiene que establecerse porque tenemos una estrategia y tenemos una estructura, ¿verdad? Mucha transformación digital se está llevando hacia la innovación, hacia el desarrollo de nuevos productos y categorías, a nuevas mejoras en modelos de negocio. Y eso es un challenge permanente que le hacemos a las empresas para que entiendan cómo pueden encontrar esas oportunidades. Vean, cuando esto es una empresa de retail en la región que ya había empezado un proceso de transformación digital y cuando hacemos un análisis de su portafolio, vean, muchos proyectos de sustitución, muchos proyectos de extensión, pero realmente de transformación que tenía, o sea, cómo impactan la tecnología, los nuevos modelos de negocio, cómo la tecnología va a cambiar la experiencia del cliente en los procesos. No había información allí. Y entonces, realmente para nosotros la transformación digital es una dimensión, el portafolio de transformación digital es una dimensión muy holística, muy completa, que necesita todas las dimensiones del negocio para asegurar que estamos llevando un proceso de manera adecuada. Vamos con el segundo escalón. Ingrid, adelante. Excelente, nos queda clarísimo y cuando escuchamos todo lo que hemos visto anteriormente, probablemente ustedes, si los estuvieran viendo las caras, probablemente estarían, ¿verdad?, ratificando que definitivamente la estrategia es el camino que se debe definir para poder definir ese mapa de ruta, para poder tener claridad de hacia dónde vamos, poder enfocar los recursos y poder generar el impacto deseado. Ahora bien, ¿qué es lo que pasa? Muchas veces se nos olvida y pensamos de que todo se trata de tecnología, como lo veíamos anteriormente, no poner la carreta delante del caballo, sino más bien pensamos que eso es el camino solamente. Y se nos hace falta pensar en el tema de la cultura. Este segundo gran reto se enfoca precisamente en eso, o sea, la cultura tiene que soportar el cambio y cuando hablamos de cultura es todo el elemento humano. ¿Cómo nos cuesta a nosotros cambiar? Ustedes y todos lo sabemos, ¿verdad? Cómo definitivamente las empresas están hechas de una manera que nos cuesta muchísimo romper paradigmas, nos cuesta mucho cambiar la manera en la que trabajamos, nos enfocamos siempre en lo que ya sabemos hacer porque eso nos genera confianza, nos genera seguridad, nos da una zona de confort donde creemos que el mundo va a seguir siendo así. Y cada vez lo que nos damos cuenta es que eso no puede ser. Entonces, está comprobadísimo que las empresas que realmente se enfocan en desarrollar esta cultura digital son las que tienen más oportunidades de alcanzar con éxito su estrategia digital, de alcanzar sus objetivos. Entonces, cuando vemos que definitivamente hay que trabajar en esta dualidad, tenemos que generar un valor transformacional y ese valor en las empresas, en cada una de sus empresas, independientemente de la categoría que ustedes estén, en el nivel que ustedes estén, tiene que trabajar con ambos círculos que estamos viendo aquí en pantalla. Todo lo que tiene que ver con transformación tecnológica, que es precisamente ese pensar diferente, ¿verdad?, en el uso de las tecnologías digitales, el buscar nuevas oportunidades, el buscar sacar esa ventaja competitiva, pero por otro lado es el tema de la transformación de la organización. ¿Cómo hacemos nosotros para gestionar el cambio? ¿Qué están haciendo ustedes hoy en cada uno de sus sitios de trabajo para poder introducir nuevas formas de trabajar, para poder realmente generar modelos de gobernanza diferentes, para poder desarrollar capacidades diferentes? Si nosotros no logramos realmente transformarnos, no vamos a poder despegar.
Y por eso es que tenemos aquí esta analogía, ¿verdad? Con la mariposa. O sea, la mariposa tiene que tener las dos alas para poder volar y para poder despegar. De un lado tenemos lo que es la parte de la cultura digital. ¿Cómo hacemos para que nosotros pensemos en digital? A veces, si lo vemos con muchísimos clientes en muchos países, a veces creemos que es como subir cosas a la nube, hacer una cosita por ahí, y ya con eso estamos disque satisfechos. ¿Cómo hacemos para que siempre pensemos en digital? Primero, que tengamos esa mentalidad desde el inicio. ¿Cómo hacemos para basar toda la toma de decisiones en datos? Para buscar esa flexibilización, esa agilidad que ocupamos, porque el mundo nos exige, porque definitivamente la categoría se está moviendo a una velocidad que nosotros no podemos quedarnos atrás. Entonces, todo eso tiene que ver con la parte de cultura digital. Y por el otro lado tenemos todo lo que es la parte de cultura e innovación, que se entremezclan, pero cada una tiene su eje, donde del lado de innovación tenemos que trabajar mucho lo que es la parte de curiosidad, cómo hacemos para experimentar y correr riesgos, cómo hacemos para poder empoderarnos, para no tener una organización lenta, con procesos súper sistematizados, donde todo el mundo levanta la mano para pedir permiso. ¿Cómo hacemos verdaderamente para poder trabajar en esta dualidad que nos permita tener como eje central esa obsesión por el cliente? Y cuando digo obsesión es la palabra correcta. O sea, obsesión significa tener al cliente en el centro y tener esa visión donde vamos a tener una apertura de colaboración de todos los miembros de la empresa, donde podamos volar en la misma dirección. No se tienen que ver los procesos o los proyectos de una manera aislada. ¿Por qué? Porque algunas veces, ¿verdad? Eso le toca al área digital, eso le toca a mercadeo, y no nos sentimos como responsables. Aquí definitivamente es importantísimo que nos detengamos un momento y que pensemos cómo podemos hacer para realmente desarrollar una cultura digital y para poder realmente cumplir con esa estrategia que estábamos poniendo al principio. Lo más importante es tener la estrategia. El tema es que la estrategia la hacemos los equipos. Entonces aquí tenemos que pensar muy bien en la primera parte, ¿cuáles son esos comportamientos? Y aquí los reto a pensar, ¿cuáles son esas conductas, esos comportamientos que hoy por hoy están bloqueando el desarrollo de la transformación digital? ¿Cuáles son esos comportamientos a veces que están muy inconscientes o algunas veces están muy arraigados dentro de la empresa? Entonces tenemos que entender, tenemos que definir, hacer ese diagnóstico ahora y entender cuáles son esos bloqueadores, cuáles son esas paredes con las que estamos pegando. Tenemos muchas intenciones, las mejores intenciones, pero ¿qué pasa? Pegamos con una pared porque tenemos conductas que están muy arraigadas, porque tenemos comportamientos que son parte de la cultura. Entonces tenemos que empezar a generar cambios. Nosotros tenemos una metodología muy interesante que se basa en los BEANS. Los BEANS son herramientas, es una herramienta que nos permite cambiar hábitos de una manera práctica, de una manera creíble, de una manera accionable. Entonces, lo que tenemos que buscar es primero entender cuáles son los comportamientos que tenemos y cómo podemos avanzar en generar esos cambios en la conducta, de tal manera que pasemos realmente a esas prácticas de liderazgo que son las que están funcionando en la actualidad. No podemos estar en la primera columna, ¿verdad? Que es todo lo que es la parte de routing, que es donde pedimos permiso, donde todo es una complicación, donde es una lentitud, ¿verdad? No podemos estar en enduring, que es donde realmente se empiezan a ver cambios, ¿verdad? Empieza a haber un poco más sentido de urgencia, empieza a haber un poco más de visión centrada en el cliente, empezamos a tomar un poco de riesgos. Hoy por hoy el mundo nos obliga a esa parte ya de merging, donde realmente tenemos que tener este propósito súper bien metido en nuestra sangre, ¿verdad? En nuestras venas. Tenemos que tomar decisiones basadas en datos, tenemos que tener mucho mayor empatía, tenemos que trabajar realmente de una manera diferente, y eso es lo que tenemos que lograr con un liderazgo que realmente sea el que nos muestre el cambio para poder generar esa estrategia, implementar esa estrategia que estamos definiendo. Ahora bien, si continuamos, lo que vamos a ver es que hay un modelo de liderazgo digital, y aquí ustedes probablemente han escuchado mucho de eso. Nosotros lo que buscamos es que el modelo que utilicemos en cualquier empresa tiene que estar ajustado realmente a las necesidades de ustedes. O sea, no le funciona lo mismo a la empresa X que a la empresa Y. Cada uno tiene que tener esa visión y entender este radar, donde vamos a hacer una evaluación, y es importante que cada una de las empresas, y ustedes como líderes en sus empresas,
podamos evaluar las 13 capacidades principales. Y una vez que tengamos este radar, digamos, ok, ¿dónde estamos hoy? ¿A dónde tenemos que llegar? ¿Y cómo hacemos verdaderamente para lograr pegar ese salto? Para no quedarnos, ¿verdad?, a veces embarrialados, sino que realmente cómo hacemos para poder generar ese cambio que es lo que estamos buscando y con eso entonces lograr que podamos ir implementando la estrategia digital. ¿Okay? Esto va muy de la mano con el reto número 3. Vemos que el reto número 1, ¿cuál era? Hablábamos el tema de definir la estrategia. El reto número 2 es el tema de crear la cultura. Y la cultura se crea realmente si tenemos el talento adecuado. Cuando vemos los estudios y cuando vemos los datos que están saliendo en el mundo, realmente es interesantísimo ver cómo tenemos que reflexionar y pensar cómo hacemos para desarrollar. Obviamente tenemos que desarrollar habilidades técnicas. ¿Por qué? Porque hace unos años no los teníamos, ahora estamos siendo más conscientes, ahorita los estamos incorporando. Entonces, todo lo que es la parte de Internet de las cosas, todo lo que es la parte del cloud computing, todo lo que tiene que ver con el Big Data, todo eso hay que desarrollarlo. La parte del UX, ¿por qué? Porque antes no lo teníamos. Entonces, hay que desarrollar todo lo que son las habilidades técnicas, pero a la vez hay que desarrollar las habilidades blandas. Cuando nosotros trabajamos con universidades, empezamos a ver realmente los requisitos que tienen hoy los empleadores, vemos como definitivamente se queda corto a veces el currículum de la universidad porque no nos enseñan a, no nos estamos adaptando, ¿verdad?, realmente lo que requiere la empresa. La empresa requiere esa capacidad de adaptarse al cambio, la habilidad de identificar oportunidades, de correr riesgos, esa creatividad independientemente de la razón o ¿verdad?, la base que tengamos. Y aquí es donde tenemos que buscar cómo hacemos nosotros para poder tener este imán, porque definitivamente el talento digital es el que se requiere para poder transformar digitalmente a las empresas. Y ese talento digital es el que es tan buscado, tan apetecido, y nosotros, cada uno de ustedes tiene que buscar cómo hace para crear esta cultura que realmente atraiga al talento adecuado, que nos permita cumplir con los objetivos que estamos planteando en la estrategia. ¿Okay? Entonces aquí es donde entra un personaje. Probablemente ustedes lo han escuchado. Este es un personaje que cada vez toma más relevancia. Este superhéroe, ¿okay?, que ha salido ahora con la pandemia, ha salido mucho más, pero ya existía. Este Chief Digital Officer. Probablemente, creo que todos lo han escuchado. O sea, este Chief Digital Officer es esta persona que tiene que tener un rol fundamental en el proceso de transformación digital. Y si vemos datos, encontramos que el 65% de las empresas que realmente se están transformando de la manera correcta tienen esta figura. ¿Qué pasa con esta persona? Esta es una figura que a veces se cree que no es necesario, a veces se le asignan las funciones a otras, ¿verdad?, a otras responsabilidades, y hoy por hoy lo que nos estamos dando cuenta es que tiene que haber un líder que realmente sea el que tenga como misión central su estrategia digital. Generalmente el gerente de IT lo que está encargado más que todo lo que tenemos en la columna de la izquierda, ¿verdad?, que es concentrarse en la arquitectura, todo lo que es la parte de las plataformas, en la parte de operaciones, en hacer que el negocio funcione, en lograr darles el mantenimiento para que todo lo que es la parte que tiene que ver con tecnología realmente avance. ¿Qué pasa? Que esta nueva figura, que es este Chief Digital Officer, hoy por hoy tiene que trabajar enfocado solamente en transformación digital, en todo lo que significa la parte de Customer Journey, todo lo que es la parte de analítica, todo lo que tiene que ver con la parte de cultura, porque de lo contrario, esta persona va a quedarse amarrada al día a día para poder hacer que el negocio funcione. Entonces, lo que estamos viendo es que esta persona tiene que tener competencias muy claras en lo que es la parte de estrategia, en liderazgo, porque vemos que tenemos que trabajar con toda la empresa, ¿verdad? Todo lo que es la parte de innovación tecnológica, y tiene que realmente ser una persona que idealmente reporte directamente al comité ejecutivo, que tenga una visión muy directa a la alta dirección para que pueda realmente mover la organización a la velocidad que requerimos. Caso contrario, va a tomar mucho más tiempo, eso va a generar frustración, eso va a generar que las cosas no salgan cuando tienen que salir y empezamos entonces a perder relevancia. Ok, adelante. Sí, vamos a continuar con el siguiente escalón, que es el de la ejecución. Vean, la transformación digital va a ocurrir en la medida en que su organización haga cambios muy profundos en su estructura y en su forma de hacer las cosas. Hemos encontrado
el reto en organizaciones que tienen una claridad interesante hacia dónde quieren transformarse, pero ejecutan los proyectos y llevan el liderazgo y llevan el proceso de transformación de una manera tradicional. Nosotros hemos encontrado en la agilidad una forma de trabajo, un marco de trabajo muy poderoso que le ha trasladado empoderamiento, capacidad de ejecución y mucha velocidad a las organizaciones, y creemos profundamente que ese es el camino más interesante, más eficiente para llevar los procesos de transformación digital. Agilidad no es anarquía, no es desorden, no es libertinaje, realmente es un marco de trabajo muy estructurado que tiene una forma muy eficiente de gestionar la incertidumbre y el riesgo y de organizar precisamente a las empresas, a las personas para que dejen esa estructura jerárquica y pasen a trabajar de una manera flexible para lograr los objetivos del negocio. Vean qué interesante este último reporte del 2021 del estado de la agilidad. Es un reporte anual que sacan todos los julio aproximadamente, sobre por qué se usa la agilidad a nivel global, y vean que el 70%, vean el impacto de por qué lo están utilizando, para ayudarnos a gestionar los cambios de prioridades, para darnos visibilidad, para alinear a la tecnología y a negocios, y vean cómo se está midiendo el valor de la transformación ágil, ¿verdad? Es satisfacción del usuario, es valor del negocio, es el logro de los objetivos del mercado. Entonces, esa visión ágil de desarrollar proyectos de una manera incremental es posible, ¿ok? Es posible. Hemos venido trabajando la agilidad en industria de consumo masivo, en industria de tecnología, en empresas de distribución, hasta empresas, hasta industria de cemento. Hemos venido a coquetear procesos de agilidad para acelerar proyectos de transformación digital y desarrollo de nuevos productos. Y esa transformación digital y esa agilidad no solamente, vean qué importante, o sea, la visión tradicional, invertir un montón de tiempo al inicio para creer hacia dónde vamos y trabajar de forma cascada, cuando lo que te invita a la agilidad es a trabajar en pequeños incrementos donde te des cuenta que hay un desfase, vuelves a planear, te das cuenta que hay un desfase, vuelves a planear, y de esa manera incrementa la probabilidad de éxito de llegar a tu solución óptima. Así como los proyectos se gestionan de manera ágil, los portafolios de transformación digital también se gestionan de manera ágil. No es el típico portafolio tradicional de nuestra PMO, sino que son portafolios vivos que la dinámica del mercado y las necesidades de la empresa van a determinar cómo avanza y cómo evolucionan esos proyectos. Mucho con la filosofía Lean, de probar las hipótesis de lo que creemos que esto debería estar funcionando. Entonces, vean, el reto que tienen las organizaciones es que sus oficinas de gestión de proyectos bajo un enfoque tradicional no fueron diseñadas para liderar la transformación digital. El trabajo se estructura de una manera diferente, el trabajo se ejecuta de una manera diferente, la forma en que se realizan los proyectos, la forma en que se supervisan los proyectos, cómo se gestiona el cambio, realmente ha cambiado, y hasta el propio PMI, las buenas prácticas, están conscientes de eso y se están transformando. O sea, no es algo que está diciendo Iguay, es algo que hasta el propio ente principal de certificación está consciente de esto y está generando los cambios dentro de su propia estructura, porque entiende que las PMO van a transformarse en esas oficinas de transformación que van gestionando todos los procesos que van demandando esta nueva forma de hacer las cosas. Ya para ir cerrando, la tecnología es un elemento súper importante para habilitar la transformación digital. En muchas ocasiones, no tener la infraestructura tecnológica y esta datoestructura es una imposibilidad para poder echar la transformación. Lo que ocurre en las organizaciones es que diseñamos una súper transformación digital, una súper estrategia, pero no tenemos la estructura correcta de datos y de infraestructura para poder echar a andar estos procesos. Entonces, las organizaciones deben considerar esto dentro de su variable. Cerca del 58%
de las organizaciones no tienen los datos completos o de mala calidad para los inicios de transformación, no tienen los procesos de análisis de datos establecidos, no tienen una estrategia para gestionar los datos. Entonces es muy importante que tengamos una sensibilización de este proceso, de esta variable cuando iniciamos el proceso. El propio equipo de TI está acostumbrado tiene una dinámica y una velocidad actual y una forma de trabajo que va a necesitar apoyo para ayudarlos a que se desempeñen en otro rendimiento, ¿verdad? Entonces hay que ayudar al equipo de TI a que tenga su estructura, a que tenga su planeación de la demanda, a que pueda organizar sus equipos de una manera muy eficiente para mantener el negocio operando, pero también para dar soporte a la estructura, a la estrategia digital. Casi que la transformación digital va a avanzar a la velocidad en que el equipo de tecnología logre transformarse, porque al final todo va a depender de ellos para poderlo materializar. Ahora, hay estrategias que hemos hecho de delegar, de tercerizar, sin embargo, siempre va a ser muy importante la capacidad que tiene este equipo y es muy importante que entendamos qué nivel de madurez tienen ellos para ayudarlos y darles las herramientas. Es sumamente importante que tengamos la infraestructura, vean, es el alineamiento entre lo que dice el negocio y cómo cascadea a los diferentes niveles de la empresa, ¿verdad? La infraestructura adecuada, la arquitectura adecuada para que esto pueda entonces sostener los datos que necesita la organización para que luego vengan las diferentes aplicaciones que van a interactuar con los procesos y con los datos para que le den respuesta al negocio. Entender que todos los cambios que emprendamos en nuestra estrategia digital va a generar cambios en nuestra arquitectura empresarial es un elemento clave y por eso el equipo de tecnología es un aliado estratégico para habilitar y transformar estos cambios. Por un lado, el negocio liderando las respuestas que la empresa necesita y por el otro lado, tecnología habilitando y permitiendo que esto pueda ocurrir. Ya para terminar, Ingrid, vamos con el sexto escalón. Excelente. Este último tema que es fundamental y lo vamos a ver en los últimos minutos que nos quedan, tiene que ver precisamente en cómo hacemos para garantizar que todo lo que vamos a hacer tenga resultados y que podamos realmente medir ese retorno sobre la inversión. Todo lo que es transformación digital tiene que tener un impacto y eso tiene que ser medible. Entonces, muchas veces escuchamos a nuestros clientes que nos dicen, estoy agotado, estoy cansado, estoy frustrado, porque realmente estamos invirtiendo un montón de dinero y nada está pasando. O sea, no vemos ningún cambio en el consumidor, no vemos ningún cambio en lo que es la parte de crecimiento y diferenciación de la empresa. Aquí es donde nosotros los invitamos a ustedes a pensar realmente cómo están invirtiendo ustedes en función con el resto de los competidores que están en el mercado, cómo están ustedes con la categoría. Y es importante tener esa referencia para saber si están dentro de lo que tienen que estar o si están muy por debajo. Lo importante es que aquí, si pasamos adelante, vamos a ver que tenemos que buscar la manera en que cada uno de ustedes pueda realmente ir identificando cuáles son esos KPIs que tienen que tener para medir el retorno de la inversión de todo lo que es la parte digital. Si ustedes no lo miden de la manera correcta, no van a poder saber si van a tener los resultados adecuados. Entonces ahí es donde vemos que muchas veces algunas empresas están más atrasadas, más rezagadas, otros están empezando, otros están ya en una etapa más avanzada y otros se consideran que están fracasados. Entonces, ¿cómo hacemos para medir la madurez digital y poder ir viendo este retorno? Entonces, hay un modelo donde uno puede ir viendo realmente, definimos, bueno, ¿dónde estamos hoy, enero de 2022? ¿Dónde queremos llegar en el futuro? Y empezar a ver cada uno de esos pilares, ¿verdad? ¿Cómo voy a avanzar en cada una de las unidades de negocio, independientemente de donde ustedes estén, ¿verdad? Y pensar muy bien cuáles son todos esos aspectos que tenemos del lado izquierdo. ¿Cuál va a ser ese modelo donde vamos a medir la madurez, ¿verdad? En el tema de la estrategia, la innovación, cómo vamos a crecer en la parte de Customer Experience, en la parte logística, todo lo que tiene que ver con la parte de operaciones, en las partes de finanzas, en la parte de tecnología, todo lo que tiene que ver con ciberseguridad, etcétera. Y por supuesto con el tema de la organización, que es lo que veíamos anteriormente. Si ustedes no tienen este modelo, nos invitamos a que nos contacten para que podamos ayudarles, pero lo importante es que realmente podamos definir ese paso, dónde estamos hoy y a dónde queremos llegar
porque en función de eso es donde vamos a mapear, ¿verdad? Ese mapa de ruta, y es donde vamos a poder ir midiendo con indicadores que nos permitan realmente llegar a donde queremos llegar, y no que después haya lo que muchas veces vemos, ¿verdad? Que hay diferentes criterios, algunos creen que se está haciendo bien, otros creen que se está haciendo pésimo, y entonces tenemos que buscar realmente de una manera muy objetiva cómo hacemos para ir midiendo esa evolución, dónde estamos, dónde queremos llegar y cómo vamos a ir viendo si lo estamos haciendo de la manera correcta. ¿Ok? Entonces acá tenemos... Adelante, Ingrid. Sí, esto es un ejemplo de cómo hemos medido el indicador hemos usado métricas empresariales para monitorear el desempeño de la transformación digital. Nosotros creemos que la transformación digital tiene que tener un premium, o sea, estamos invirtiendo en tecnología porque queremos alcanzar un beneficio, y todo este ingreso adicional, todo este EBITDA adicional digital va a venir de los proyectos de transformación digital. Esos proyectos de transformación digital, en este caso de aquí abajo, pudimos demostrarle para esta empresa que estaban creciendo, era por medio del incremento de headcount, y cómo eso realmente estaba bajando la productividad. Entonces, la transformación digital venía a decir, te voy a ayudar a vender más sin necesidad de contratar más personas por medio de eficiencias, ¿verdad? Otra manera en que hemos hecho estos procesos nos lleva a entender que hay oportunidades de transformación digital para reducir gastos, o para incrementar ventas, o para incrementar la productividad personal. Entonces, hay maneras, hay proyectos. Ese diagnóstico de madurez digital que hablaba Ingrid en la filmina anterior nos da la oportunidad de identificar dónde están las oportunidades de generar valor para la organización, ya sea a nivel de ingresos, o a nivel de eficiencias en los costos. Entonces, vean, hicimos un repaso sobre estos puntos de agenda que teníamos para hoy, y queremos cerrar un poco en la forma en que estamos ayudando a las organizaciones. Nos estamos enfocando en una primera etapa a las organizaciones para definir el por qué, y el qué y el cómo, que no es más que diseñar esa estrategia, ¿verdad? Y una vez que tenemos claridad de esa estrategia, pasamos a una ejecución ágil junto a la organización para ayudar a gestionar estos escalones que vimos ahora, ¿verdad? Entonces, generalmente iniciamos con un diagnóstico de madurez digital para entender todas las oportunidades que hay en su cadena de valor. Diseñamos una estrategia de transformación digital, y esta estrategia nos permite generar un mapa de ruta de oportunidades que luego vamos a la parte de ejecución. Y aquí es donde todo el equipo de la firma aporta, los expertos en el área de tecnología, en el área de negocios, en el área de gestión de cambio, y obviamente nosotros en el equipo de estrategia para ayudar a la organización a alcanzar sus objetivos. Algunos de los servicios que hemos venido trabajando con las organizaciones en la región, desde ayudarles a mapear su madurez digital y decirles cómo se encuentran con respecto a su industria y a su sector, a diseñar estrategias digitales, a intervenir la experiencia de diseño de un producto digital que no tiene el desempeño que se desea, o aspiran ustedes a desarrollar un producto digital y necesitan diseñarlo, a gestionar y a participar en la propia transformación digital. Ya ustedes tienen un portafolio de innovación digital, de transformación, y quieren coejecutarlo con nuestro apoyo en la gestión ágil de su programa o de sus proyectos, a la automatización de procesos específicos, utilizando tecnologías, RPA, etcétera, para ayudarles a acelerar la simplificación y la automatización, a hacer estrategias de datos para monetizar los datos que actualmente tienen, o para organizar los datos y sus repositorios para que sea una estrategia con gobiernos de datos, proyectos asociados al e-commerce, ¿verdad? A todo el enfoque de metodologías ágiles para ayudarles a acelerar los proyectos de transformación o de innovación, a la utilización de tecnologías disruptivas con nuestro centro de innovación, donde estamos trabajando con tecnologías emergentes, ayudando a las empresas con proyectos de IoT, desarrollo de plataformas, utilizando RPA, computación cognitiva, etcétera, etcétera. Generar nuevos modelos de negocios apalancados con la tecnología, ¿verdad?
ayudarles a analítica de datos muy vinculado a los temas de monetización y arquitectura de datos, y finalmente asesorarles con la propia implementación de los proyectos apalancados en las metodologías ágiles, ¿verdad? Son ejemplos son algunos de los proyectos donde hemos venido trabajando como empresa a lo largo de los últimos 3 años en toda la región, y que queríamos cerrar hoy para compartirles a ustedes que tenemos estas capacidades para acelerar los objetivos que ustedes quieran alcanzar. Bueno, son las 12 en punto. Tenemos allí un par de preguntas en el Q&A que nos vamos a comprometer a responderles a quienes nos escribieron. Esas personas, Gabriela, gracias, Melara, por las preguntas. Vamos a responderte vía correo para atender esas consultas. Y cualquier otra que puedan surgir ahora, ahí están nuestros contactos para que nos puedan escribir. Este código QR nos va a permitir descargar la presentación. Le vamos a hacer unas encuestas que les sirvan de reflexión para el ejercicio para la presentación que acabamos de dar. Y al finalizar de las preguntas van a acceder en nuestra base de datos a que les enviemos las encuestas en la presentación en los próximos minutos. Entonces, muchísimas gracias a todos por su tiempo, por su disposición. Esperemos que este contenido les haya agregado muchísimo valor, y estamos a la orden para poder conversar sobre estos temas que nos apasionan. Excelente, mil gracias. El tiempo se nos fue volando, realmente mucho que hablar, mucho que conversar, millones de cosas que pudiéramos realmente darle más doble clic. Entonces quedamos atentos a la orden. Empezamos el año con mucha energía, como les decíamos, este tema es un tema que llegó para quedarse, así que cada vez hay que darle más importancia y hacerlo de la manera adecuada. Con eso nos despedimos. Estaríamos entonces esperando que descarguen el código y poder estar en contacto en el momento que ustedes lo deseen. Mil gracias, que tengan un muy lindo año, lo mejor para todos. Chao, hasta luego. Feliz tarde. Agradecemos nos hayan acompañado el día de hoy. Nuevamente les invitamos a descargar la encuesta para que puedan acceder a la presentación, y en los próximos minutos estaremos enviándoselos. De parte de EY Centroamérica, Panamá y República Dominicana, les deseamos una excelente tarde. Hasta luego. Muchísimas gracias, feliz tarde.